Bien, entonces vamos a revisar los accidentes óseos de todo el miembro inferior, osteología del miembro inferior y sus accidentes. Entonces, arrancamos el miembro inferior, el esqueleto apendicular del miembro inferior con el hueso coxal, ¿sí? Este es el hueso que recibe el peso proveniente del sacro, que viene de toda la columna, a través de las articulaciones que se forman entre cada uno de los coxales y el sacro, que se llaman las articulaciones sacroiliacas. Aquí, desde las articulaciones sacroiliacas el peso se transfiere hacia cada uno de los coxales y de los coxales hacia el resto de huesos del miembro inferior. El hueso coxal es un hueso realmente que se forma por osificación hacia el primer tercio de la vida, ¿sí? Se está compuesto por tres huesos, por el ilíaco, por el isquión y por el pubis, ¿sí? Aquí lo puse al revés, perdón. Pubis, isquion e ilíaco, ¿sí? Ahorita se lo voy a explicar bien. Más o menos hasta antes de los 15 años están separados por 3 cartílagos cada uno de esos huesos. Entonces, si usted ve una radiografía de un niño de 10 años, es lógico que encuentren unas líneas radiolúcidas en esa radiografía en este hueso, porque son esos cartílagos. Entre los 15 y los 25 años se osifican y ya queda ahora sí un solo hueso, que es el hueso coxal. Bien, vamos a decir, este es un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano que tiene múltiples accidentes y ya dijimos que aparte de transferir el peso, también al unirse con el otro coxal y el sacro forman la pelvis ósea, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan los accidentes de este hueso, sobre todo porque tiene mucho que ver a nivel de las medidas que se toman para saber si es viable el parto natural por vía vaginal, ya que el sacro establece, el coxal establece la cavidad pélvica propia por donde tiene que atravesar la cabeza del niño, que sería esta, ¿sí? Estas medidas entonces son importantes para saber si es posible el parto vía natural. Bueno, entonces miremos, el sacro, decíamos, el coxal está formado por 3 huesos. El más superior, este es un coxal derecho, ¿sí? Esta sería su posición anatómica más o menos. Entonces, el más superior, entonces, vista anterior, vista lateral. El más superior es el hueso ilíaco, el más anteromedial es el pubis y el más posterior inferior es el isquion. Los 3 confluyen en este punto que se conoce como el acetábulo. Esta gran cavidad es el acetábulo, que es donde se articula con la cabeza del fémur, ¿sí? Aquí miren, formando la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Entonces siempre, primera orientación, el acetábulo es ¿qué? Es lateral, ¿sí? El acetábulo es lateral o anterolateral realmente en esta pelvis. Listo. ¿Cuáles son las? Si yo pongo aquí una plastilina en el parcial y le digo región, la respuesta sería acetábulo, ¿sí? Porque todo esto es el acetábulo, es una región grande. Ahora, como es tan grande, tenemos varios puntos, varios accidentes dentro del mismo acetábulo. Entonces, el primero es todo este borde, ¿sí? Todo este borde le vamos a llamar limbo acetabular o simplemente borde del acetábulo. Luego vamos a ver aquí una superficie con forma de media luna. En este casi no se nota, pero en este se nota mejor. Mire, toda esta superficie que está aquí con borde con forma de media luna se conoce como cara semilunar, que va a estar revestida de cartílago hialino. Luego en la profundidad, en la parte que queda por dentro de esa cara semilunar, en la profundidad alcanzaríamos a notar una depresión que se llama la fosa acetabular. Y finalmente, este se nota mejor aquí, la muesca que queda aquí, esta muesca, ¿sí? Se llama escotadura acetabular. Entonces, la región es todo el acetábulo, pero ya vemos que hay diferentes accidentes como el limbo, la cara semilunar, la fosa acetabular y la escotadura acetabular. Listo. Continuemos. Entonces, todos los huesos del coxal, en la parte que está cercana al acetábulo, se van a llamar que tienen un cuerpo. Entonces, si esta es la parte del ilíaco que está cerca al acetábulo, pues este es el cuerpo del hueso ilíaco o del ilion. Y después del cuerpo, el ilion proyecta una gran ala,
Entonces esta es el ala del ilion, vista lateralmente, y esta es el ala del ilion vista medialmente. Bien, el borde superior del ala del ilion, todo esto se conoce como la cresta ilíaca, una gran superficie rugosa que se extiende desde anterior hasta posterior. Y como es tan amplia, tiene también, a su vez, varios detalles. Entonces, sigamos con este. Cresta ilíaca, desde la parte más interna decimos que es el labio interno de la cresta ilíaca, y la parte más externa decimos que es el labio externo de la cresta ilíaca, y si lo tomamos por la mitad, línea intermedia de la cresta ilíaca. Entonces, de nuevo aquí para que vayan viendo las preguntas. Si yo le pongo aquí una plastilina y le digo accidente, ¿ustedes qué responden? Accidente aquí. Accidente, ¿cómo sería todo este? Accidente se refiere, digamos en tamaño es, región, algo muy grande, ¿sí? Luego ¿qué seguiría? Estructura, que podría ser similar a accidente, dependiendo. Y por último, ya si le estoy preguntando algo pequeñito, es reparo anatómico. Entonces, si le pregunto aquí accidente, cresta ilíaca, borro. Cresta ilíaca. Ahora, si le pregunto ahí mismo, reparo anatómico, línea intermedia, o por aquí labio interno, o por aquí labio externo. ¿Ya me entienden? Para que se orienten un poco para las preguntas del parcial. Listo. Aquí hay una elevación en la propia cresta ilíaca, hay una elevación más hacia anterior que se llama el tubérculo ilíaco, este de acá. Siempre, ahorita vamos a ver muchos tubérculos. Un tubérculo es como si le saliera un barro, un chichón, digámoslo así, la analogía sería como ese barro que sale en la frente, eso sería un tubérculo. O cuando usted ve una yuca o un apio o un jengibre y le dice, mire, le salió un hijito, le salió un tubérculo, como una parte, una extensión de esa propia parte más grande. Este es el tubérculo ilíaco. Si seguimos la cresta ilíaca hacia atrás, vamos a ver que ella presenta en su superficie medial una gran rugosidad. Toda esta área rugosa se conoce como la tuberosidad ilíaca. Entonces, ojo que el ilíaco tiene un tubérculo, una cresta y una ¿qué? Y una tuberosidad. Parece que decíamos que la tuberosidad es como cuando el hueso se raspara y le quedara una cicatriz, una costra ahí. Esa es la tuberosidad del ilíaco. Junto a la tuberosidad del ilíaco tenemos una cara o faceta articular con forma de L invertida. Esta sería la L, mire. Ahí está, con forma de L invertida, que sería la superficie articular para el ala del sacro o para el sacro. Ahí donde va a venir el ala del sacro y se va a articular formando la articulación que ya le mencioné, sacroiliaca, articulación sacroiliaca. ¿Listo? Y eso sería toda todo el hueso ilíaco desde la parte interna. Por último, aquí esta línea se llama línea arqueada. Línea arqueada. También está en el ilíaco. Si lo vemos desde la parte externa, el ala del sacro presenta 3 líneas. Aquí hay que ser muy imaginativo, como son líneas, son muy tenues y casi no se ven. Entonces, de la cresta, esto es, mire, vista, esto es anterior, esto sería muy lateral y esto sería casi posterolateral. Entonces, una vista posterolateral del ala del sacro. Esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Entonces, mire, saliendo desde la cresta hacia abajo, hacia allá, como hasta esta escotadura, línea glútea posterior. Esa es la que mejor se ve, línea glútea posterior. Luego, saliendo más o menos del tubérculo, aunque no siempre sale del tubérculo, va hacia acá y luego hacia la escotadura, mírela, de aquí hacia allá, línea glútea anterior. Entonces, línea glútea anterior, línea glútea posterior. Y aquí vamos a tener una saliendo de este espacio, de esta escotadura que no tiene nombre, hacia la otra escotadura, que es esta, miren. Línea glútea inferior. Entonces son posterior, anterior y esta inferior. Son las 3 líneas que encontramos en la cara externa del ala ilíaca y sirven de puntos de inserción
pero de puntos de origen pase hacia los músculos glúteos, que son varios. Listo, ahora siguiendo el borde, de nuevo esto sería anterior, esto sería posterior. Siguiendo el borde vamos a tener también otros accidentes que se continúan con la cresta ilíaca. Entonces la parte más anterior y superior de la cresta ilíaca se llama espina ilíaca antero-superior. Viéndola de anterior sería este punto de acá. Ustedes pueden palpar su espina ilíaca antero-superior, que es el punto de aquí donde va la pretina, ¿sí? Pálpense ahí, anatomía de superficie. Ahí su espina ilíaca antero-superior. Si hay una espina ilíaca antero-superior, justo debajo de ella hay otra elevación, que es la espina ilíaca antero-inferior. Esa sí no es palpable. Listo, esas serían las dos que están hacia anterior. Y hacia posterior, se nota mejor en este. Hacia posterior, mire, entonces si seguimos la cresta ilíaca hacia posterior, aquí tendríamos espina ilíaca postero-superior y luego de ella espina ilíaca postero-inferior. Entonces ahí tenemos esos otros accidentes en el área del sacro. Dos espinas anteriores, una superior, una inferior, dos espinas posteriores, una superior y una inferior. Si seguimos ese borde hacia atrás, hacia allá, hacia el cuerpo del ilíaco, vamos a ver una gran escotadura que se llama la escotadura ciática o isquiática mayor. Luego otra elevación puntiaguda que es la espina isquiática o ciática, y luego otra escotadura más pequeña que se llama escotadura ciática o isquiática menor, ya presente en el isquion. ¿Listo? Bueno, muy bien, pasémonos hacia el pubis. ¿Qué decimos del pubis? Entonces, presenta, primero que todo, en su aspecto más medial, una superficie recta, plana, que sería esta. Toda esta superficie recta y plana, que es la cara articular del pubis para unirse con el otro pubis a través del cartílago o del fibrocartílago de la sínfisis del pubis. Este es el cuerpo del pubis, y desde el cuerpo del pubis salen dos ramas, una inferior y una superior. La inferior conecta con el isquion, la superior conecta con el ilion. Entonces, ¿qué encontramos en la rama superior? Primero una elevación que se llama el tubérculo del pubis, a través del cual hacia la parte externa sale una cresta y hacia la parte interna sale una línea. Entonces, esta que sale por fuera del tubérculo del pubis hacia anterior, esta se llama la cresta obturatriz, y justo debajo de ella vamos a encontrar un surco que se pliega como una S así, que se llama el surco obturatriz. ¿Para quién es ese surco? Para la arteria del mismo nombre, para la arteria obturatriz. ¿Listo? En la parte más posterior, entonces, del tubérculo del pubis hacia posterior, encontramos esta línea, esta que está acá, que se llama la línea pectínea, o también se le puede llamar simplemente pecten. Línea pectínea o pecten. ¿Listo? Que si vemos se continúa con la línea arqueada del ilion. ¿Sí ven? Aquí en la rama superior del pubis vamos a encontrar que ella, cuando se une con el ilíaco, forma una eminencia, una elevación. ¿Sí? Esta de acá. Esa se llama la eminencia ileopúbica entre el ilion y el pubis. Listo. Entonces, eso sería todo lo concerniente a la rama superior. Ahora, la rama inferior del pubis se une con la rama del isquio, formando la rama isquiopúbica, Y con eso entonces ya sabemos cuáles son los límites de este agujero, que se llama agujero obturador o agujero obturado. ¿Qué es obturar? Es perforar, ¿no? ¿Y quién perfora el agujero? Aquí hay una membrana. ¿Quién lo perfora? La arteria obturatriz, ¿no? Que ya les mencioné antes, que va por este surco. ¿Cuáles serían los límites entonces del agujero obturado? Rama isquiopúbica, cuerpo del pubis, rama superior del pubis, y aquí parte anterior de la escotadura del acetábulo, ¿no? Muy bien. Finalmente entonces vamos con el hueso isquion, con el isquion, que decíamos es el hueso más posterior inferior del coxal. El isquion básicamente tiene su cuerpo, que sería todo lo que está cercano al acetábulo,
y del cuerpo hacia abajo se proyecta una gran tuberosidad, una superficie rugosa, bien amplia, que se conoce como la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática, punto importante de fijación de ligamentos como el como ligamentos que van hacia el sacro Y los músculos isquiotibiales. y de los músculos famosos isquiotibiales. ¿De dónde salen los isquiotibiales? Pues de la tuberosidad isquiática, ¿no? Estos son las posaderas. A todos les he hecho esto, miren. ¿Sí? ¿Usted dónde se sienta realmente? Aquí, en las tuberosidades isquiáticas. Uno nunca se sienta en los glúteos, ¿sí? Aunque a los glúteos son los que le llaman posaderas, las verdaderas posaderas son estas. Aquí es donde uno se sienta. Bueno, muy bien, eso sería el coxal. ¿Qué se me quedará por ahí por decir del coxal? Creo que no más. Bastante accidente, ¿no? Fíjense, un solo hueso. Listo. Muy importante que ustedes identifiquen, uno se puede perder en la inmensidad con el coxal. Y eso para todos los huesos. Yo en el parcial les voy a preguntar lateralidad. Porque usted le puede hacer una radiografía, usted tiene que identificar una radiografía de un solo hueso, si es derecho o izquierdo. Entonces, ya, para identificar coxal, vea, este coxal, ¿qué podríamos decir? Siempre esta cara articular del pubis va hacia ¿dónde? Hacia medial. Y siempre, esto sería ¿qué? El acetábulo va hacia ¿qué? Hacia anterolateral. Entonces, yo así ya lo ubiqué, mire. Medial, exacto. Y esto va para anterolateral, entonces eso es un coxal ¿qué? Derecho. O la otra forma, mire, cresta ilíaca superior y tuberosidad isquiática es ¿qué? Posterior inferior. ¿Listo? Muy bien. Vámonos con el fémur. Fémur, el hueso más largo del cuerpo y el más pesado también. Es el hueso del muslo que nos permite mover de ahí hacia abajo todo el miembro inferior. Articula con el acetábulo, como ya vimos, a través de la cabeza del fémur. Entonces, en su epífisis proximal encontramos como accidentes la cabeza del fémur, esta elevación prominente, bien redondeada, bien definida, que en su parte más superomedial va a presentar la fosita de la cabeza del fémur para el tendón de la cabeza del fémur que viene y se ancla aquí en la fosa acetabular. Es un medio de unión que hay entre el acetábulo y el fémur, aparte de todos los otros medios articulares. Bien, luego de esta gran prominencia tenemos un estrechamiento, que si hay una cabeza, ¿cómo le llamamos ese estrechamiento? El cuello del fémur, punto típico de fracturas en adultos mayores, el cuello del fémur. Bueno, luego de ese cuello, luego de ese estrechamiento, vamos a ver dos elevaciones únicas y características de este hueso. Esta gran elevación lateral y esta otra que está más hacia posterior y medial, posterior-medial y esta lateral. La elevación lateral se llama trocánter mayor, porque es de mayor tamaño, y esta otra se llama trocánter menor. Pálpese su trocánter mayor, mire, aquí en la parte lateral de la cadera se siente ahí un hueso, trocánter mayor. El menor pues sí no es palpable. Bien, con el trocánter mayor vamos a ver un accidente aquí primero. Aquí hay una concavidad, aclaremos eso, ¿no? Recuerden, varios grupos he visto la duda, ¿qué es cóncavo y qué es convexo? Cóncavo es como la parte donde usted echa la sopa en la cuchara, esto es cóncavo. ¿Y convexo qué sería? Esto. Entonces casi todas las cavidades van a presentar ¿qué? Concavidades. ¿Cómo le llamamos a esta concavidad? Concavidad trocánteria o trocantérica, porque se relaciona con el trocánter mayor. Por anterior, por la superficie anterior del hueso, vamos a tener una línea, mira, ahí está pintada colorida de negro para que la viéramos más fácil, pues usted le pasa el dedo, la siente, que se llama la línea intertrocanteria o intertrocantérica, que va del trocánter mayor hacia el trocánter menor. Y por posterior, ¿qué tenemos? Una elevación muchísimo más grande, que se llama la cresta intertrocantérica, entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Muy bien, la superficie anterior del fémur pues es lisa, no tenemos allí mayores accidentes, obviamente eso va a servir de punto de origen a varios músculos, sobre todo el cuádriceps, pero en la parte posterior sí vamos a notar varios accidentes. Entonces, continuando o inferior al trocánter menor vamos a tener la línea pectínea, que es toda esta se llama línea pectínea, no confundirlo con la línea pectínea o pecten
del pubis. Y luego, inferior o distal al trocánter mayor, tenemos esta gran rugosidad muchísimo más marcada que se llama la tuberosidad glútea, porque allí se inserta el glúteo mayor. Entonces, tuberosidad glútea más lateral relacionada con el trocánter mayor, línea pectínea. Si continuamos las dos, vamos a ver que llegamos a esta gran elevación rugosa, que como accidente es una cresta, pero le llaman línea. Entonces no confundirnos ahí. Igual le seguimos llamando línea. Se llama línea áspera. Todo esto es línea áspera. Y se considera que la línea áspera tiene dos labios, labio medial y labio lateral. El labio medial pues se continúa con la línea pectínea y el labio lateral se continúa con la tuberosidad glútea. Continuando hacia inferior o hacia distal, la línea áspera vuelve y se divide como si fuera una Y. Entonces se divide en una línea supracondilia medial, que sería esta que llega hasta acá, y una línea supracondilia lateral, que sería esta que viene hacia acá, ¿sí? Dándome aquí un triángulo donde vamos a conocerlo como área o cara poplitea, porque aquí se relaciona con el músculo popliteo y la arteria poplitea. Miremos en este fémur que se ve mejor, un accidente. Mire, de la línea supracondilia medial, si la seguimos hacia inferior o distal, vamos a ver que aquí se presenta una gran elevación. Este se llama el tubérculo del aductor. Tubérculo del aductor, y siempre está hacia medial. Ya con eso, bueno, listo. Ya mostré el accidente. Ahora, cada uno de estas dos prominencias redondeadas hacia el inferior del fémur era lo que llamamos las llantas de la maleta, ¿sí? Se llaman los ¿qué? Los cóndilos del fémur. Y entonces tenemos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Cada uno de ellos inmediatamente relacionados hacia superior con un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Entonces ahí tenemos esos accidentes en la epífisis distal del fémur. Cara poplitea, línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral, cóndilo lateral, cóndilo medial, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Esta fosa que se encuentra aquí entre ambos cóndilos, pues fosa intercondilia. Y por último, bueno, tuberosidad tubérculo del aductor, y por último aquí en anterior, esta superficie articular es para la rótula o la patela. Y estas superficies articulares, que todo esto está obviamente revestido de cartílago hialino, son las superficies articulares que se relacionan con la tibia para formar la articulación de la rodilla. Eso sería fémur. Entonces, ¿qué accidente yo puedo reconocer para ubicarlo? ¿Hacia dónde siempre va a estar ubicado el cuello y la cabeza? ¿Dirigido hacia qué? Hacia medial. ¿Listo? Ya con eso yo puedo ubicar qué fémur es. Y lo otro es que la línea áspera siempre va a ser ¿hacia dónde? Hacia posterior en la diáfisis. Entonces, si yo les digo, mire, este es un fémur derecho, y lo pongo así, la cabeza y el cuello están hacia medial, ¿es un fémur derecho? No, porque la línea áspera aquí debe ser hacia posterior, entonces es un fémur izquierdo, ¿sí? Siempre ustedes tienen que coger accidentes que les permiten identificar la posición del hueso y la lateralidad. Bien, cojamos la tibia. Entonces, la articulación de la rodilla se forma entre el fémur y la tibia. El peroné, o la fíbula, perdón, no hace parte de la articulación de la rodilla y no recibe peso. De manera directa no recibe peso del miembro inferior, de manera indirecta sí lo recibe. Como vemos ahí, la epífisis proximal de la tibia es muchísimo más robusta que la epífisis distal, entonces el hueso se va adelgazando. Entonces la mayoría de accidentes lo vamos a encontrar aquí en la epífisis proximal. Decimos que esta superficie redondeada, estas superficies redondeadas que tenemos acá son los cóndilos de la tibia. Tenemos entonces un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Cada uno de ellos en su superficie superior o en su aspecto superior presentan unas caras articulares, que es la cara articular superior de la tibia, que se corresponde con cada uno de los cóndilos femorales. Entre esas dos caras articulares hay una elevación, ahí en la mitad hay una elevación que se llama la eminencia intercondilia, una elevación intercondilia entre ambos cóndilos.
y cada una de ellas presenta dos tubérculos. El tubérculo intercondilio, ¿eso sería qué? Tubérculo intercondilio lateral y el tubérculo intercondilio medial. Y dos áreas triangulares, área intercondilia anterior y área intercondilia posterior, donde se fijan los ligamentos cruzados, anterior y posterior respectivamente, los famosos cruzados. Bueno, aquí en el cóndilo lateral de la tibia vamos a encontrar una carilla articular que se relaciona con la cabeza de la fíbula. Muy bien, eso en cuanto a los cóndilos. En la superficie anterior de la metáfisis de la tibia encontraremos una gran superficie rugosa que llamamos tuberosidad de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano. Pálpese su tuberosidad de la tibia, mire, sépale, aquí. Esa es su tuberosidad de la tibia. Muy bien. Eso sería lo principal en la cara anterior. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Ah, mentira, me faltó algo. Aparte de la tuberosidad de la tibia, pasa que aquí no se nota muy bien que digamos. A ver si en otra tibia se ve mejor. En esta me gusta como más. Aparte de la tuberosidad de la tibia, aquí vamos a tener una línea oblicua que comunica este tubérculo que está acá. Antiguamente lo llamaban el tubérculo de Yerdi, pero el nombre ahí sí es al revés de lo que les he dicho hasta ahora. Siempre con la nomenclatura internacional, los nombres a veces son más cortos. Aquí está más largo, pero es más descriptivo. Entonces, antiguamente le llaman tubérculo de Yerdi, ahora el nombre es tubérculo del tracto iliotibial, ¿sí? Porque el tracto iliotibial viene ¿de dónde? Desde el ilíaco hacia dónde? Hacia acá está la tibia y se inserta aquí, en este tubérculo. Bueno, muy bien. En la parte posterior, ¿qué encontramos? Una línea que se llama la línea del sóleo, ¿sí? La línea del sóleo, porque es un punto de origen de ese músculo. Y luego se va a continuar hacia abajo con la llamada línea vertical, que a ver si se ve aquí mejor. No se ve muy bien, ¿no? Mira, esta sería la línea del sóleo, que va así, se proyecta hacia lateral, y luego aquí tendríamos otra que se llama la línea vertical, que son accidentes que quedan allí por los orígenes musculares, ¿no? Aquí se ve muy bien la línea del sóleo, mírenla, toda esta sería la línea del sóleo, sí, sóleo, con L, y esta sería la línea vertical. Bueno, muy bien. En la diáfisis de la tibia, ¿qué encontramos? Encontramos que hay un borde anterior, que es donde uno se pega nomás de rico en la canilla, un borde anterior, un borde interóseo, que sería este, borde interóseo, y este sería el borde lateral. ¿Qué importante allí? Este borde interóseo, como lo vamos a ver en estas que ya están articuladas, exacto, mire, de este borde interóseo que aquí se ve bien bonito, se ancla una membrana que va a ir lateralmente hacia el borde interóseo de la fíbula. Se llama la membrana interósea, que es un medio de unión, una membrana que une, mantiene unidos, relacionados estos dos huesos. Bien, finalmente, hacia la epífisis distal de la tibia vamos a encontrar una prolongación, ¿sí?, mucho más marcada hacia medial, que se llama el maléolo medial. El maléolo medial. Y esta parte sería la cara articular inferior de la tibia, que se articula con el hueso astrágalo, formando la articulación del tobillo, la articulación tibio-fibular astragalina. Y aquí vamos a encontrar también una escotadura y una carilla articular para la fíbula. Aquí encontramos un surco en la parte posterior de la fíbula, de la tibia, que se llama el surco para el tibial posterior, músculo tibial posterior, ahí se ve clarito el surco. Surco maleolar, se llama surco maleolar para el tibial posterior. Bueno, muy bien. Entonces, palpe, ¿cuál sería su maleolo medial? Este, aquí. ¿Sí? En el tobillo, ese es su maleolo medial. Bueno, miremos la fíbula. Entonces, esta es la fíbula, ¿sí? A ver.
Entonces ella presenta, esta fíbula está como muy rara porque está combada hacia afuera. No es una fíbula normal, la verdad. La fíbula normal se ve más bien así, ¿sí? Más bien así se ve, mire, más recta, pero no sabemos por qué está así, no sabemos qué le pasaría a esa persona. Y lo normal es que ella se curve hacia el... Bueno, mire, ahí están las fíbulas. Entonces el hueso lateral de la pierna junto con la tibia son huesos largos, ¿no? Presenta, este es un hueso muy sencillo porque presenta básicamente una cabeza que tiene un vértice, entonces es el vértice, la parte más puntiaguda hacia superior, vértice, cabeza y luego el estrechamiento en la metáfisis le llamamos cuello. Luego sería toda la diáfisis de la tibia, donde vamos a encontrar también un borde interóseo, donde se fijaría la membrana interósea que comunica con la tibia. Y básicamente después en la epífisis distal encontramos el llamado maleolo lateral. Así como tenemos un maleolo medial, tenemos un maleolo lateral, que en el tobillo el maleolo lateral se proyecta más o menos 1 centímetro más abajo que lo que es el maleolo medial y es más posterior que el maleolo lateral, es más posterior que el maleolo medial en posición anatómica. Fíjese cómo esto le llaman la mortaja articular. ¿Qué es eso? La forma que adquiere esos huesos de la pierna para articular con el astrágalo. Mire que forman una camita, así como en forma de arco, integrada por ¿quiénes? Entonces mire, la parte lateral, la cara articular del maleolo lateral, la parte medial, la cara articular del maleolo medial también, y en la parte más inferior, pues la cara articular inferior de la tibia, son los que van a formar esa mortaja articular del tobillo, de la articulación, ahora sí, tibio fibular astragalina, ¿no? Muy bien. Miremos una tibia desarticulada. Esa está bonita, yo no la había visto esta. Entonces aquí tenemos, mira el maleolo lateral, y aquí vamos a mirar el surco. Aquí se ve el surco para los músculos, aquí también se ve. Más tenue, ¿no? Bueno, aquí existe un surco en la parte posterior, de la fíbula. Hay un surco, aquí es donde mejor lo veo, que es el surco para los tendones fibulares. O sea, por aquí pasan los tendones fibulares que tienen que dar la vuelta para allá. Listo, muy bien, vámonos para el astrágalo. Aquí tenemos varios astrágalos. Antes de hablar de astrágalo, hablaremos de los huesos del tarso. Los huesos del tarso son 7. ¿Cuántos eran los del carpo? ¿Cuántos eran los huesos del carpo? 8. Los huesos del carpo los dividíamos en 2 filas, una fila proximal y una fila distal. Los huesos del tarso los vamos a son 7 y los dividimos en grupos. Grupo proximal, que son 2 huesos, que son el astrágalo y el calcáneo. Esto es una vista superior del tarso izquierdo. Grupo intermedio, representado por un solo hueso, que es el navicular, y grupo distal, representado por 4 huesos, que son navicular, cuneiforme, lateral, intermedio y medial. Así se distribuyen o se organizan los huesos del tarso. Grupo proximal, 2 huesos, grupo intermedio, 1 hueso, y grupo distal, 4 huesos. ¿Qué decimos del astrágalo? El astrágalo tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Esto es una vista superior del astrágalo. Esta es la cabeza del astrágalo, que tiene su superficie, ahí lo estamos viendo de frente. La cabeza del astrágalo pues tiene una superficie redondeada, revestida de cartílago para articularse con el hueso navicular, ¿sí? Luego esta cabeza se adelgaza, presentando un cuello, ¿sí? Un cuello. Y luego del cuello vamos a llegar al cuerpo. Antes que eso, el cuello en la parte inferior va a presentar un surco, mírelo. Un surco que se llama el surco. Ese es el surco para el tendón del flexor largo del primer dedo.
¿sí? Surco para el tendón del flexor largo del primer dedo. Bueno, ahora sí, entonces cabeza, cuello, y el cuerpo va a presentar una gran superficie articular, que va a encajar ¿con quién? Con la mortaja articular que mencionábamos antes. Entonces la superficie media sería para la cara articular inferior de la tibia, la superficie lateral, esta de acá, esto es un astrágalo, cabeza medial, sí. Entonces íbamos así, esto es medial, esto es lateral. Entonces la superficie lateral, que es la más amplia, articula con el maleolo lateral, y la superficie medial, que es más pequeña, articula con el maleolo medial. Entonces eso hace parte del cuerpo. A toda esta estructura le llaman tróclea. A toda esta estructura articular le llaman tróclea. Finalmente, desde el cuerpo hacia lateral, él proyecta una apófisis lateral, y hacia posterior proyecta dos apófisis. Perdón, proyecta la apófisis posterior, que tiene dos tubérculos, es decir, son dos tubérculos que salen de la apófisis. Un tubérculo lateral y un tubérculo medial. Y entre ambos tubérculos un surco. El surco para el tendón del flexor largo del primer dedo. O sea, el tendón hace esto, mire, se viene por acá. Eso es el astrágalo. Si lo vemos aquí articulado, mire, vista superior del astrágalo, tróclea del astrágalo, cuello, cabeza. Esto sería apófisis posterior, tubérculo lateral, tubérculo medial, y aquí se nota menos el tubérculo, la apófisis lateral. Muy bien, aquí de nuevo, vista medial del astrágalo, vista medial, ¿sí? Tróclea, cara articular medial, cara articular lateral, aquí hay poco por medial, apófisis posterior, apófisis lateral, aquí sí se ve bien bonita la apófisis lateral. Listo, calcáneo. ¿Qué decimos del calcáneo? Bueno, todos estos huesos del tarso se me olvidó, son huesos cortos, ¿no? Todos son huesos cortos. ¿Qué decimos del calcáneo? Es el hueso más inferior del grupo proximal de los huesos del tarso. Los dos tercios anteriores del calcáneo articulan con el astrágalo, el tercio posterior es libre. Es el hueso que recibe finalmente buena parte del peso de nuestro cuerpo. En la parte posterior va a presentar una gran tuberosidad. Todo esto, la parte posterior, es una vista posterior del calcáneo. Va a presentar una gran tuberosidad que se llama la tuberosidad calcánea, donde se inserta el tendón calcáneo, o el ya antiguamente llamado tendón de Aquiles, que es el que viene por la pantorrilla. De esa gran tuberosidad salen dos apófisis. Una apófisis medial del tendón de la tuberosidad, y una apófisis lateral de la tuberosidad. Mire, esta sería la lateral y esta la medial, que es la más grande. Y entre ambas hay una escotadura que se llama la escotadura calcánea, que aquí no se ve muy bien, pero si usted le pasa el dedo, mire, entre ambas apófisis, aquí está la escotadura. Aquí entre ambas apófisis estaría la escotadura. A ver si acá se ve mejor. Más o menos, mírela, más o menos, ¿sí? Listo, eso sería el calcáneo vista posterior. En la vista superior, vamos a ver que él presenta tres superficies articulares. Una cara articular anterior, una cara articular media y una cara articular posterior, todas para el astrágalo. Y entre ellas un surco que se llama el surco calcáneo, que es este que está acá. Esta prolongación, esta elevación de la parte medial del cuerpo del calcáneo se llama sustentáculo astragalino. Es como que él sacara así la mano y ahí agarra una parte del astrágalo, ¿sí? Miremoslo aquí, mire. Este sería el sustentáculo astragalino. Este de acá sería el sustentáculo astragalino. Mire cómo recibe al astrágalo, ¿sí? Si lo vemos por acá, este sería el sustentáculo astragalino hacia la parte medial del calcáneo. Finalmente, la parte inferior del hueso presenta el tubérculo del calcáneo, que es un punto de inserción para el ligamento plantar, ¿sí? Tubérculo del calcáneo. Muy bien.
Ya casi vamos a acabar. Sigamos. Entonces, ya vimos el grupo proximal. Grupo intermedio básicamente es un solo hueso que decíamos es el hueso navicular. Tiene forma de nave, tiene forma de barca. Es cóncavo posteriormente para articularse con la cabeza del astrágalo y convexo anteriormente para articularse con los huesos cuneiformes. Y va a presentar básicamente aquí en la parte inferior un tubérculo que es el tubérculo del navicular, punto importante de inserción del músculo tibial posterior, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar con el grupo distal de los huesos del tarso, representado primero por por el cuboides. El cuboides, este cuboides entonces se articula anteriormente con el calcáneo e inferiormente, a ver dónde se ve mejor. A ver si está todo, este cuboides está todo cascado. Bueno, pero sí se ve mejor aquí esto. A ver. Bueno, quería mostrarles, inferiormente tiene otro tubérculo que es el tubérculo del cuboides, ¿sí? Las cuñas simplemente, o los huesos cuneiformes, que es la forma correcta de decirles, son 3. Se articulan todos con la parte anterior del navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Y listo, ellos forman entonces el grupo distal. Finalmente, cada uno de ellos va a articular con los huesos del metatarso. Ah, bueno, antes aquí. La articulación entre el astrágalo, el calcáneo, junto con el navicular y el cuboides, forma la articulación transversa del tarso, esta de acá. Y luego la articulación entre los huesos del grupo distal del tarso y los metatarsianos forman la articulación transversa del metatarso, ¿sí? O articulación metatarsal. Bien, ¿cuáles son los huesos del metatarso? Estos que tenemos acá, del primero al quinto. El primero el más medial, el quinto más lateral. ¿Cuáles son las partes de cada metatarsiano? Son huesos largos formados por una base, un cuerpo que sería su diáfisis y una cabeza, La cabeza de cada metatarsiano a su vez articula en la articulación metatarsofalángica con las falanges proximales de los dedos del pie. Y cada falange también tiene las mismas partes. También son huesos largos, tienen una base, un cuerpo y una cabeza. La base siempre es proximal, la cabeza es más distal. Y ya finalmente los dedos del pie tenemos, en el primer dedo solamente vamos a tener 2 falanges, falange proximal y falange distal. Y en los dedos segundo a quinto vamos a tener las 3 falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Una especialización de la falange distal es que presenta aquí en la parte superior una rugosidad, una tuberosidad que sirve como origen al lecho ungueal, es decir, a la raíz de las uñas. Y listo, eso sería todos los principales huesos y accidentes del miembro inferior.